Buenas, titeros. Hoy hay varias censuras, básicamente. Una de anime y otra de videojuegos. Las voy a unir en esto, más luego lo que lleva a los servidores de Snowbreak básicamente cerrados, porque también es otra censura, y demás. Y bueno, empezamos con la noticia del anime, ¿vale? Y es esta censura, ¿vale? Que básicamente, por lo que veis ahí, le han quitado pues el símbolo de este pintor austriaco fracasado, ¿vale? Y demás. Y básicamente la premisa de este anime, o el fanservice, sí decirlo, fanservice, porque tampoco es. Bueno, más bien lo que te impacta es pues ese símbolo de ese pintor austriaco fracasado, básicamente. Y, y vamos, esto ha pasado, ha salido esto, básicamente. No querrán meterse con problemas con Alemania y todas estas cosas porque tienen estas leyes y demás. Y se quieren más bien globalizar y demás, pero vamos, que es una censura también. Igualmente es una crítica o mundo paralelo, vamos, da igual, es una coña, básicamente, es el anime, ¿vale? Yo no lo voy a ver, la verdad, el anime. Y el manga vi la premisa y digo, bueno, está bien y demás. Pero ya si le quitas esto, pues yo creo que pierde mucho sentido, la verdad. Y aquí están, pues, los que subieron, ¿vale? De este anime y demás, que son la productora. Y básicamente es esto. Básicamente la gente, pues eso, mierda, censura y demás. Aquí sale la saga de Tanya, ¿vale? Que ese sí, a mí sí me gustó, ese anime y demás. Y pues la gente, pues, veis, aquí pues quejándose, básicamente. Luego, nos vamos aquí y es que resulta que básicamente en la beta de The Seven Deadly Sins, ¿vale? Del gacha que tiene, pues tenía pues las bragas esas o tanga o lo que se diga, pues tenía antes. Y ahora le han puesto pues un pantalón corto, que es básicamente lo que están haciendo en casi todo, en todo esto de la censura y demás, quitando pues eso, que vamos, básicamente es una prenda de vestir, que da igual, como si pone a alguien en calzoncillos, la verdad. Y bueno, pues quitándole la censura porque ya sabemos todos que, bueno, que es que te pone un personaje femenino y ya salen las otras y bla, 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 bla. Y al final, pues, pum, censura. Pero bueno, dice así Moonblood. La censura de Bragas es el canario en la mina de carbón de la censura. Si incluso las bragas son censuradas, sabes que el juego será un pozo negro de censura. Aquí tienes razón, básicamente, porque si no podemos ver también a Rosaria del Genshin Impact, básicamente como le censuraron el pecho, la gente, no, es que no sé qué y demás, que bueno, que igualmente tenéis por ahí también, os lo recuerdo, el vídeo de Filo, ¿vale? Que está en el canal de Tieso, diciendo todo esto de la censura, y el otro, pues básicamente mm, diciendo que no, que hay que hacerlo de otro modo, que no sé qué. Vale, hay que hacerlo de otro modo y demás. Eso lo entiendo. Pero ahí, ya que vayan muchos a decirte que no te tienes que quejar de esta censura, por así decirlo, aunque esté en la beta. Es que si está en la beta, básicamente es que estaba ahí porque los desarrolladores querían. Que luego en el lanzamiento te lo quitan. Ahí ya han metido mano los asesores y toda esta gente, básicamente. Que pues eso, tiene que vender, vas a un público más moderno y tiene que hacerlo como esa gente lo pide, que básicamente esa gente no juega videojuegos y resulta pues estas cosas. Pues básicamente esto. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué digo yo? Bueno, eh,
por una cuenta, ¿vale? De este que te lo he visto, que también le respondió yo. Dice, los parches de censura del primer día deberían resultar en reembolsos masivos y demandas colectivas inmediatas, al 100% de las veces. Es simplemente jodidamente malvado. No me importa lo que sientas acerca del fanservice. Esto es una trampa. Es publicidad engañosa. Y dice, es un fraude. En esto tiene razón, porque básicamente, otra vez nos vamos al Genshin Impact. Salió, bueno, se quejaron muchos coreanos o chinos, ahora no sé deciros, de Zhongli, ¿vale? De que salió mal y demás. Y dieron reembolso y luego lo reinvirtieron por las quejas, ¿vale? Pues básicamente, por todo esto y decirle y demás, y enviarle también correos y demás historias, ¿vale? Porque luego también ha pasado cosas turbias ahí, de ir alguien ahí con cosas a las oficinas que no debería, ¿vale? Por así decirlo. Y demás. Pero vamos, yo insisto en lo que digo aquí. En este sentido, creo que deberíamos lanzar una campaña a través de algunos medios de comunicación y enviarles correos electrónicos para hacérselo saber. E instarlos a levantar la censura. Básicamente, yo lo que propongo, porque también ha pasado en el Dokkan Battle, de que algún banner estaba mal, la gente se ha quejado, le han devuelto dinero, luego también han regalado cosas o cositas así, o ha fallado algo, la han revuelto a hacer y luego también se han disculpado, ¿vale? Que también es lo que pasó con Stellar Blade, ¿vale? Pero yo insto a seguir también en las redes quejándose a los del juego, comprensivamente, básicamente, ni con insultos ni nada de eso. Y luego, pues eso, hacer campaña, a lo mejor enviándole correos de todo, básicamente, para que reviertan esta cosa. Básicamente a lo que era. A lo que quieren los jugadores. Básicamente. Y bueno, terminando con el tema de los 7 pecados capitales, ¿vale? Nos vamos al Snowbreak, básicamente, que lleva, pues eso, lleva 15 días, pues, sin saber nada de ellos, ¿vale? Y también me he encontrado a una persona que dice esto. Además, por ley, Snowbreak tiene 14 días restantes para abrir sus juegos, antes de que estén legalmente obligados a reembolsar a sus jugadores y declarar el fin de servicio. Vamos, esto tendría que ser muy gordo, la verdad. Tendría que dar muchas perras por todo esto, básicamente. No sé cuánto, pero tendría que dar un montón de perras. Así que, si lo que dice esta persona es verdad, pues digo yo que dirán algo o hoy o yo qué sé. Pero vamos, estamos ahí a la nada, ahora mismo, básicamente. Y bueno, esto es todo la noticia que os quería traer así. Va a seguir subiendo vídeos de lo que viene siendo de Filo hasta creo que es el 8 de abril o por ahí. No sé ahora mismo. Pero es todo lo que hay. Y ahí terminará. Y ya pues eso, no tengo más. Si queréis ponerme algo de... Mira, yo tengo vídeos de él de que no ha subido el canal, me lo decís y contacto con vosotros. Si queréis que lo suba, lo subo. O si no, pues no. Seguiré yo buscando. Y igualmente, eh, yo insto también a lo que he dicho antes de la censura a quejarse, básicamente con respeto. Y si queréis hacer campaña o algo, yo me uno, doy la noticia aquí también. Y si encuentro yo algo de otra noticia igual, de otra persona, la haré un vídeo, ¿vale? Y nada, muchas gracias por verme, dale like y suscríbete y nos vemos, titeros.